La gran sala de subastas bullía de murmullos y desinterés mientras la luz se posaba en un caballo inmóvil en el centro de la pista. El pelaje del semental castaño estaba marcado por cicatrices, contando historias silenciosas de penurias y abandono. La voz del subastador resonó, desesperada por despertar interés. ¿Quién empezará la puja? ¿Escucho alguna oferta? Pero la multitud permaneció impasible. La risa recorrió la sala. Y alguien murmuró, ¿para qué? Ese caballo no vale ni un céntimo. Los susurros se hicieron más fuertes, salpicados de burla. Parece que se ha dado por vencido, comentó una mujer con un vestido de diseñador, con un tono desbordante de desdén. Otros asintieron, con juicios tajantes y definitivos. Los ojos del caballo parecían apagados, su espíritu destrozado por años de sufrimiento. En aquel gran salón reluciente, era evidente que este animal no pertenecía allí. Era un espectáculo de rechazo, y nadie le dedicó ni un segundo pensamiento. Hasta que ocurrió lo inesperado. Al fondo de la sala, una silla raspó contra el suelo, interrumpiendo el ritmo de los comentarios crueles. Un joven, vestido de civil y fuera de lugar entre la refinada multitud, se puso de pie. Su voz era firme, aunque no fuerte. «Me lo llevo», dijo, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. Todos voltearon la cabeza con incredulidad. «¿Él? ¿Hablas en serio?» Un hombre se burló. Pero el joven ignoró las risas y los movimientos de cabeza. Tenía la mirada fija en el caballo, y había algo en su expresión que silenciaba incluso a los críticos más duros. La habitación se sumió en un silencio incómodo al acercarse al anillo. Tras completar el pago, el joven se acercó al animal caído y se agachó para mirarlo fijamente. El caballo se estremeció, pero no se dio la vuelta. El niño se acercó, susurrando algo en voz baja, palabras que nadie más pudo oír. Para sorpresa de todos, las orejas del caballo se movieron bruscamente y, por primera vez esa noche, levantó la cabeza. La multitud intercambió miradas desconcertadas. «¿Qué se cree que está haciendo?», murmuró alguien. Los días que siguieron fueron verdaderamente asombrosos. La noticia del caballo, antes olvidado, se difundió rápidamente y ahora prosperaba bajo el cuidado de su inesperado nuevo dueño. La transformación fue innegable. El semental, antes considerado inútil, comenzó a mostrar una fuerza e inteligencia extraordinarias. Su paso era orgulloso, sus ojos, llenos de propósito. Quienes se habían burlado del joven en la subasta comenzaron a preguntarse si habían estado ciegos ante algo extraordinario. ¿Pero qué había hecho el joven para provocar semejante cambio en el caballo? ¿Y por qué el vínculo entre ellos parecía tan inquebrantable, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse? Las respuestas a esas preguntas estaban a punto de revelarse de maneras que nadie podría haber predicho. El sol de la mañana bañaba el pequeño y modesto establo con un cálido resplandor mientras el joven, llamado Isen, observaba en silencio al caballo. Había bautizado al semental Fénix, inspirado por su capacidad para resurgir de las cenizas, tal como creía que este caballo podía resurgir de su pasado. Fénix permanecía rígido en un rincón, con los músculos tensos y movimientos cautelosos. Sus cicatrices, visibles e invisibles, habían cimentado su confianza. Isen sabía que había asumido una ardua batalla, pero algo en su interior le decía que este caballo valía la pena. Isen pasaba horas sentado frente al establo de Fénix, leyendo en voz baja o simplemente existiendo en presencia del caballo. Nunca forzaba la interacción. Sabía que la confianza no se podía forzar. Una tarde tranquila, mientras Isen estaba sentado con la espalda apoyada en los paneles de madera, Fénix dio un paso vacilante hacia él. El sonido de casco sobre la paja hizo que Isen mirara por encima del hombro, con el corazón latiendo de golpe. Fénix movió las orejas nerviosamente, pero por primera vez, parecía curioso en lugar de temeroso. Sin embargo, el avance no estuvo exento de dificultades. A la mañana siguiente, Isen decidió que era hora de sacar a Fénix del establo y llevarlo al pasto. En cuanto la brida tocó la cabeza de Fénix, el caballo se encabritó, emitiendo un relincho de pánico que resonó por todo el campo. Isen lo soltó rápidamente, con las manos temblorosas, pero no gritó ni lo regañó.
En cambio, retrocedió, dándole espacio a Phoenix, murmurando palabras tranquilizadoras. Era evidente que las cicatrices de Phoenix eran más profundas que el dolor físico. Tenían su raíz en la traición. A medida que los días se convertían en semanas, surgió un patrón. Isen lo intentaba, fracasaba y volvía a intentarlo, logrando cada vez un progreso mínimo. Empezó a reconstruir fragmentos de la historia de Phoenix a partir de su reacción. La forma en que Phoenix se estremecía ante movimientos repentinos o se paralizaba al oír voces alzadas insinuaba un pasado lleno de crueldad. Isen no podía evitar la ira que bullía en su interior al pensar en lo que Phoenix debió haber soportado. Pero esa ira no era para que Phoenix la cargara. Isen se prometió en silencio reemplazar cada mal recuerdo con uno de bondad y paciencia. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y morados, Isen decidió probar algo nuevo. Sacó un pincel, moviéndose con cuidado mientras se acercaba a Phoenix. Al principio, el semental se puso rígido. Sus músculos se tensaron como si estuvieran a punto de huir. Pero el toque de Isen era suave, sus caricias rítmicas y tranquilizadoras. Lentamente, la postura rígida de Phoenix se suavizó. Bajó ligeramente la cabeza y exhaló suavemente por la nariz. Por primera vez, pareció relajarse bajo las manos humanas. Fue una pequeña victoria, pero para Isen, fue monumental. Lo que Isen no sabía era que la transformación de Phoenix estaba despertando rumores en el pueblo. Quienes se habían burlado de él en la subasta empezaban a notarlo. Algunos sentían curiosidad, otros escépticos. Pero todos esperaban ver hasta dónde llegaría esta improbable alianza. Mientras Ethan estaba junto a Phoenix esa noche, cepillando su abrigo bajo la luz tenue, sintió un destello de esperanza. Pero en el fondo, presentía que esto era solo el principio. Algo más grande se avecinaba, algo que ni él ni Phoenix podían prever. Los días se entremezclaban mientras Isen y Phoenix se adaptaban a su rutina. Cada mañana, Isen se levantaba antes del amanecer, con sus botas crujiendo en el camino de grava que conducía al establo. Phoenix se había acostumbrado a su presencia, relinchando suavemente. Sin embargo, cuando Isen aparecía, su mirada cautelosa aún reflejaba un rastro de escepticismo. Era un progreso, pero Isen sabía que el camino por delante seguía siendo largo e incierto. No le importaba. Había aprendido a apreciar las pequeñas victorias, cada mirada de confianza, cada paso que lo acercaba. Una tarde, Isen decidió que era hora de poner a prueba aún más los límites de Phoenix. Condujo al semental a los pastos abiertos, donde los campos ondulados brillaban bajo la dorada luz del sol. Por un instante, Phoenix dudó, con los cascos firmemente plantados en el suelo, como si temiera lo que le esperaba. Isen no tiró ni empujó. En cambio, se quedó a su lado, permitiendo que Phoenix se tomara su tiempo. Finalmente, con paso cauteloso, el semental avanzó. La vista le oprimió el pecho a Isen. Era como si Phoenix estuviera aprendiendo a recuperar la libertad que había perdido. Pero la serenidad del momento se rompió cuando un crujido fuerte y repentino resonó por el campo. Sobresaltado, Phoenix salió disparado, con los ojos abiertos por el pánico. A Isen se le encogió el corazón al correr tras él, gritando el nombre del caballo. Phoenix galopó desbocado, con movimientos erráticos, mientras esquivaba peligros invisibles. En su mente, el pasado lo asaltó con fuerza, como si huyera de fantasmas. Isen finalmente lo alcanzó cerca del límite del pasto, respirando con dificultad. «Está bien», susurró, con voz firme a pesar de los fuertes latidos del corazón. «Ya estás a salvo». Esa noche, mientras Isen estaba sentado afuera del establo, con evidente agotamiento, se acercó un hombre mayor. Era el señor Grayson, un ranchero jubilado que había sido un observador discreto de los esfuerzos de Isen. «Tienes buen corazón, hijo», dijo con la voz ronca por la edad. «Pero no puedes arreglar lo que está roto si no entiendes dónde están las grietas». Isen levantó la vista, confundido. El señor Grayson continuó: «Ese caballo ha visto cosas, ha soportado cosas que no te puedes imaginar. Si quieres ayudarlo, tendrás que averiguar de dónde viene».
Las palabras persistieron en la mente de Isen mucho después de que el señor Grayson se fuera. Esa noche, no pudo dormir. Las preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Qué había soportado Phoenix? ¿Quién lo había lastimado tan profundamente? ¿Y por qué a nadie le importó lo suficiente como para detenerlo? Decidido, Isen tomó una decisión. Descubriría el pasado de Phoenix a toda costa. El caballo merecía más que una nueva vida. Merecía un cierre. Al amanecer, Isen se quedó en la puerta del establo, observando a Phoenix con renovada determinación. El semental lo miró con una mirada más serena que antes, como si percibiera la determinación de Isen. Descubrir la historia de Phoenix no sería fácil, pero Isen estaba listo. Poco sabía que la verdad que buscaba desafiaría no solo su comprensión del caballo, sino también sus propias creencias sobre la confianza, el perdón y la redención. La búsqueda de respuestas de Isen comenzó con una visita a la casa de subastas donde vio por primera vez a Phoenix. El gerente, un hombre corpulento de semblante brusco, apenas levantó la vista de sus papeles cuando Isen entró. Ese caballo. Será mejor que lo olvides, murmuró el hombre con tono despectivo. Pero Isen insistió, con voz firme al explicar. Y, necesito saber de dónde vino. Necesito ayudarlo a sanar. Tras cierta reticencia, el gerente suspiró y sacó un expediente viejo y polvoriento. Esto es todo lo que tengo. No esperes mucho. El expediente era delgado, y solo contenía una breve descripción de Phoenix y el nombre de su anterior dueño, Dr. Harland. A Isen le dio pena la falta de detalles, pero el nombre era un buen comienzo. La dirección de Harland estaba garabateada en los márgenes. Un rancho a las afueras del pueblo. Isen le dio las gracias al gerente y se fue, agarrando el expediente con fuerza. Mientras caminaba de regreso a su camioneta, una sensación de inquietud lo invadió. ¿Qué clase de persona había dejado a Phoenix tan destrozada? El viaje al rancho de Harlem fue largo y lleno de incertidumbre. Cuando Isen finalmente llegó, se encontró con una escena que reflejaba sus peores temores. La propiedad estaba deteriorada, las cercas desplomadas y las puertas del granero colgaban flojas de sus bisagras. Al acercarse a la casa, un hombre mayor salió al porche. Su rostro estaba curtido, su mirada penetrante pero carente de calidez. ¿Qué quieres?, ladró Harland, con un tono cargado de irritación. Isen tragó saliva y se presentó, explicando su presencia. Al principio, Harland se negó a hablar, descartando a Phoenix como un animal inútil más. Pero a medida que Isen insistía, socavando sus defensas, la fachada de Harland empezó a resquebrajarse. Admitió que Phoenix había formado parte de una manada de caballos utilizados para trabajos extenuantes, forzados al límite sin importarle su bienestar. No era lo suficientemente fuerte, dijo Harland sin rodeos, como si eso justificara sus acciones. Isen apretó los puños, con la ira latente bajo la superficie, pero se obligó a mantener la calma. Antes de irse, Isen hizo una última pregunta. ¿Por qué lo enviaste a la subasta en lugar de sacrificarlo? Harland dudó, con la mirada vacilante. Supongo que pensé que alguien vería algo en él. No lo hice, murmuró, casi avergonzado. Isen salió del rancho con más preguntas que respuestas, pero algo estaba claro. Phoenix había soportado más de lo que imaginaba. El peso del pasado del caballo ahora pesaba más, pero también alimentaba la determinación de Isen de enmendar las cosas. Esa noche, de vuelta en el establo, Isen se sentó junto a Phoenix, acariciando suavemente la crin del semental. «Sé de dónde vienes», susurró con la voz cargada de emoción. «Y te prometo que nunca volverás a pasar por eso». Phoenix giró levemente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Isen por primera vez. Hubo un destello de confianza, una comprensión silenciosa entre ellos. El vínculo que compartían se fortalecía, pero Isen no podía quitarse de la cabeza la sensación de que este viaje estaba lejos de terminar. El pasado había sido descubierto, pero aún proyectaba una larga sombra sobre su futuro. La verdad sobre el pasado de Phoenix pesaba profundamente sobre Isen. La imagen de la fría indiferencia de Harlan y las condiciones que Phoenix había soportado se repetía en su mente como un recuerdo inquietante.
Isen pasó horas sentado junto al establo de Phoenix, compartiendo el silencio con el caballo. Has pasado por un infierno, murmuró una noche, acariciando el cuello cicatrizado de Phoenix. Pero te prometo que ya no eres así. Phoenix parpadeó lentamente, moviendo las orejas como si comprendiera. Para Isen, esa pequeña reacción fue un rayo de esperanza. Al día siguiente, Isen decidió volver a comprobar el progreso de Phoenix. Lo condujo al prado abierto, esta vez sin llevar nada más que un cabestro y una cuerda de guiar. No hubo presión, solo paciencia. Phoenix dudó al principio, con los cascos clavados, pero Isen se quedó a su lado, dándole al semental espacio para decidir. Tras un largo momento, Phoenix dio un paso adelante, luego otro, hasta que ambos estuvieron en medio del campo. Isen no pudo evitar sonreír. No era perfecto, pero era un progreso. Mientras Isen seguía trabajando con Phoenix, la noticia de su vínculo se extendió por el pequeño pueblo. La gente empezó a pasar por el establo, despertando su curiosidad con la historia del rechazado de la subasta y el joven decidido. Algunos acudieron a ofrecer apoyo, mientras que otros parecían dudar de los esfuerzos de Isen, con su escepticismo apenas disimulado tras sonrisas educadas. Entre ellos estaba Claire, una veterinaria local que se enteró del estado de Phoenix. «Estás haciendo algo increíble», le dijo a Isen con voz cálida y sincera. «Pero va a necesitar más que paciencia. Su cuerpo ha sufrido mucho». Las palabras de Claire conmovieron a Isen. Se ofreció a examinar a Phoenix y a ayudarlo a desarrollar un plan para la recuperación del caballo. Isen asintió, agradecido por su experiencia. Mientras Claire trabajaba, ella señaló las zonas donde Phoenix aún arrastraba tensión, los restos físicos de su trauma. «Esto no será fácil», dijo con tono amable pero firme. «Pero tiene la voluntad de luchar. Lo veo en sus ojos». Isen asintió, sintiendo un renovado propósito. Con la guía de Claire, comenzó a incorporar ejercicios suaves y estiramientos a la rutina de Phoenix. Una noche, mientras Isen cepillaba a Phoenix bajo la suave luz de las luces del establo, notó algo que no había visto antes. El semental se recostó en la maleza, con los ojos entrecerrados, en lo que solo podría describirse como satisfacción. Isen hizo una pausa, con el corazón henchido de emoción. Por un instante, sintió como si Phoenix finalmente se hubiera liberado de parte del peso que cargaba. No fue una transformación completa, pero fue un comienzo, una señal de que la confianza y la sanación eran posibles. Pero justo cuando Isen empezaba a sentir esperanza, un golpe en la puerta del granero rompió la tranquilidad de la noche. Se giró y vio una figura alta recortada contra la luz de la luna. El hombre entró, sus botas crujiendo sobre la paja. «Debe ser Isen», dijo en voz baja y firme. «He estado buscando ese caballo». Isen se quedó paralizado, apretando con más fuerza el cepillo. «¿Quién eres?», preguntó con tono cauteloso. El hombre se acercó un paso más, con expresión indescifrable. «Soy alguien que sabe exactamente de lo que es capaz ese caballo». La presencia del hombre llenó el granero de una tensión inquietante. Su mirada penetrante recorrió a Phoenix antes de fijarse en Isen. «Me llamo Carter», dijo con voz firme pero con autoridad. «Trabajé con Dr. Harland. Ese caballo no es un semental cualquiera. Formaba parte de un programa de entrenamiento de resistencia competitiva». «¿Pero Harland?». «Bueno, lo presionó demasiado». Isen sintió que se le aceleraba el pulso mientras Carter hablaba. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Isen, manteniendo un tono firme a pesar de la creciente inquietud en su pecho. La expresión de Carter se suavizó, pero había algo de cautela en su comportamiento. «Cuando supe que alguien había comprado ese caballo, tuve que verlo con mis propios ojos», dijo, señalando a Phoenix. «Phoenix. Es especial, ¿sabes? Más de lo que Harland jamás se imaginó. Pero también está dañado. A los caballos como él no siempre les va bien». Isen se interpuso frente a Phoenix para protegerlo. «Ya se está recuperando. No necesito tu juicio ni tus dudas». Carter levantó las manos en señal de rendición. «Tranquilo, chico. No estoy aquí para llevármelo.
Solo pensé que querría saber la verdad. Mientras Carter empezaba a explicar, una imagen del pasado de Phoenix se hizo más clara. El semental había sido criado para carreras de resistencia, llevado al límite en agotadoras sesiones de entrenamiento. Arland había visto potencial, pero había ignorado las señales de agotamiento físico y emocional. Cuando se desmoronó, Arland lo dejó a un lado, admitió Carter, con un atisbo de culpa en el rostro. A él no le importaba el daño que había causado, pero a mí. Vi lo que ese caballo podría ser. Con los cuidados adecuados, podría recuperarse. Isen apretó la mandíbula. ¿Entonces por qué no lo ayudaste entonces? Carter dudó, su silencio lo decía todo. Tras una larga pausa, Carter volvió a hablar. No fui lo suficientemente fuerte para enfrentarme a Arland. Es algo con lo que tengo que vivir. Pero tú, ya has hecho más por ese caballo que nadie. Isen no respondió de inmediato, su mente estaba llena de preguntas y emociones. La historia de Carter confirmó lo que Isen siempre había sospechado. Phoenix no estaba roto por naturaleza, sino por la negligencia y la crueldad. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó Isen finalmente. La mirada de Carter se cruzó con la suya, firme y sincera. Porque eres su segunda oportunidad. Y quiero ayudar. Si me lo permites. Isen no sabía si confiar en Carter, pero una cosa era segura. Este hombre sabía cosas sobre Phoenix que podrían ser cruciales para su recuperación. Tras un momento de silencio, Isen asintió con reticencia. De acuerdo, dijo con voz cautelosa. Pero si vas a ayudar, es bajo mis condiciones. Phoenix es lo primero. Carter asintió. Así es como debe ser. Cuando Carter se dio la vuelta para irse, Isen miró a Phoenix, quien los observaba en silencio. El viaje del semental no había terminado, y con este nuevo giro, Isen se dio cuenta de que se adentraban en territorio desconocido. Carter regresó a la mañana siguiente, esta vez con una bolsa al hombro y un aire de determinación. Isen observó con cautela cómo el hombre mayor se acercaba al establo de Phoenix, con movimientos lentos y pausados. Los caballos como él necesitan paciencia, pero también necesitan que se les recuerde su fuerza, dijo Carter, sacando un manojo de cuerdas y una silla de montar ligera de su bolsa. Empezaremos con trabajo de base. Sin presión ni estrés. Simplemente demostrándole que puede confiar en sí mismo. De nuevo, Isen dudó, pero asintió. Aún no estaba seguro de confiar en Carter, pero el progreso de Phoenix era su única prioridad. En el pasto, Carter le mostró una serie de ejercicios, usando órdenes suaves y movimientos fluidos para guiar a Phoenix. Al principio, las reacciones del semental eran inciertas, sus músculos se tensaban a cada paso, pero el enfoque tranquilo y práctico de Carter pareció conectar con él. Isen observó cómo Phoenix empezaba a seguir a Carter, moviendo las orejas hacia adelante y a paso más firme. ¿Ves eso?, dijo Carter, mirando a Isen. Estaba empezando a recordar que no se trata de control. Se trata de colaboración. Isen absorbió cada detalle, decidido a aprender todo lo posible por el bien de Phoenix. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio entre la construcción de confianza y un progreso cuidadoso. Isen se hizo cargo de más ejercicios y su vínculo con Phoenix se fortaleció con cada sesión. El semental comenzó a moverse con más confianza, sus zancadas más largas y la cabeza más alta. Por primera vez, Isen vio destellos del caballo que Phoenix estaba destinado a ser. Pero con el progreso llegaron nuevos desafíos. Phoenix aún tenía momentos de miedo, recuerdos repentinos provocados por ruidos repentinos o situaciones desconocidas. A Ethan le dolía el corazón cada vez, pero se negaba a rendirse. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el campo, Carter se acercó a Isen con expresión pensativa. Hay algo más que necesitas saber, dijo en voz baja. Phoenix no solo fue criado para la resistencia. Fue entrenado para carreras de alto riesgo. Y si quieres que se recupere de verdad, necesita volver a la pista. No para competir, sino para demostrarse a sí mismo que puede. A Isen se le revolvió el estómago ante la idea. La idea de devolver a Phoenix a un lugar que le había causado tanto dolor le parecía inapropiada.
No sé si está listo, dijo Isen con la voz cargada de duda. Carter le puso una mano en el hombro a Isen. Lo sabrás cuando sea el momento adecuado. Pero recuerda, esto ya no se trata del pasado. Se trata de demostrarle de lo que es capaz ahora. Isen volvió a mirar a Phoenix, que permanecía tranquilo junto a ellos, con la mirada firme y llena de una fuerza silenciosa. La idea de volver a un hipódromo parecía un riesgo abrumador, pero en el fondo, Isen sabía que Carter tenía razón. El viaje de Phoenix no se trataba solo de sanar. Se trataba de recuperar lo que le habían robado. Y Isen estaba decidido a acompañarlo en cada paso del camino. La idea de llevar a Phoenix a un hipódromo rondó la mente de Isen durante días. Luchó contra la duda y el miedo, preguntándose si era la decisión correcta. Phoenix había llegado tan lejos, pero los recuerdos de su pasado aún se aferraban a él como sombras. Exponerlo al mismo entorno que lo había destrozado realmente lo ayudó a sanar. Isen pasaba largas noches en el establo, sentado junto a Phoenix, buscando respuestas en la mirada tranquila pero cautelosa del caballo. Si hacemos esto, susurró una noche, será en tus términos, no en los míos. Isen compartió sus preocupaciones con Carter, quien escuchó con paciencia antes de ofrecer una solución. Hay una pista privada a las afueras del pueblo, dijo Carter. Es tranquila. Sin multitudes, sin presión. Es el lugar perfecto para empezar. La idea de un ambiente controlado calmó la ansiedad de Isen y, tras mucho pensarlo, aceptó. Fijaron una fecha para llevar a la hembra Phoenix a la pista, dándole tiempo al semental para que se acostumbrara. Isen empezó a incorporar pequeños cambios en su rutina, presentándole a Phoenix objetos y sonidos que imitaban una pista de carrera sin abrumarlo. Cuando llegó el día, Isen sintió la tensión en el pecho mientras subía a Phoenix al remolque. El semental dudó al principio, pero con un suave empujón, entró. El camino a la pista fue silencioso, el zumbido del motor subrayaba los pensamientos arremolinados de Isen. Cuando llegaron, Carter ya estaba esperando, apoyado en la valla con una expresión tranquila y segura. Tómalo con calma, aconsejó Carter mientras Isen descargaba a Phoenix. Este es su momento, no el nuestro. Isen asintió, con las manos ligeramente temblorosas mientras guiaba a Phoenix hacia la pista. Al borde de la pista, Phoenix se detuvo, con las orejas girando mientras observaba el entorno desconocido. Sus músculos se tensaron, sus ojos revoloteaban a su alrededor como si anticipara algún peligro. Isen estaba a su lado, murmurando palabras tranquilizadoras. Estás a salvo, dijo con voz firme. Estoy aquí. Lentamente, Phoenix dio un paso tentativo hacia adelante, luego otro. Isen caminaba a su lado, dejando que el semental marcara el ritmo. La primera vuelta fue lenta y cautelosa, pero a medida que avanzaban, los pasos de Phoenix se volvían más seguros. Para la tercera vuelta, su paso era firme y mantenía la cabeza en alto. Al ver a Phoenix cruzar la pista, Isen sintió una inmensa sensación de orgullo y alivio. El semental no solo caminaba. Estaba recuperando su poder paso a paso. Al completar la última vuelta, Isen se detuvo y giró para volar, mientras Phoenix se pasaba una mano por el cuello. Lo lograste, dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Phoenix resopló, levantando las orejas hacia adelante como diciendo, lo logramos. Pero mientras Isen conducía a Phoenix fuera de la pista, Carter se acercó con expresión seria. Este era solo el primer paso, dijo. El verdadero desafío aún está por venir. La pista tranquila había sido un hito, pero las palabras de Carter persistían en la mente de Isen. El verdadero desafío aún estaba por venir. Isen sabía a qué se refería. Phoenix necesitaba enfrentarse a una pista de carreras de verdad, con su caos, ruido y energía. La idea llenó de pavor a Isen, pero no podía negar que Phoenix se había fortalecido, tanto física como emocionalmente. El semental ya no era el animal derrotado que Isen había visto por primera vez en la subasta. Sin embargo, por mucho que Phoenix hubiera cambiado, Isen sabía que este siguiente paso podría consolidar su progreso o desbaratar todo por lo que habían trabajado. Isen y Carter pasaron los días siguientes preparando a Phoenix para lo que estaba por venir.
Recrearon la atmósfera de una pista abarrotada lo mejor que pudieron, reproduciendo grabaciones de multitudes animando y presentando a Phoenix un equipo desconocido. Al principio, Phoenix reaccionó con inquietud, sus viejos miedos volvieron a la superficie. Pero la paciencia de Eisen no flaqueó. Cada día, el semental se acostumbraba más a los nuevos estímulos, y su confianza en Eisen lo afianzaba. Aún así, una parte de Eisen se preguntaba si estaba forzando demasiado rápido. Cuando llegó el día de la prueba, Eisen sintió la presión del momento. La pista real contrastaba marcadamente con la tranquilidad en la que habían practicado. Las gradas estaban vacías, pero la inmensidad del espacio y el eco de sonidos distantes fueron suficientes para hacer dudar a Phoenix. Al acercarse, Eisen puso una mano tranquilizadora sobre el cuello del semental. Solo somos nosotros, dijo en voz baja. Como siempre, respirando hondo, condujo a Phoenix hacia la puerta de salida. Carter observaba desde la banda, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Cuando Eisen y Phoenix entraron en la pista, un miembro del personal hizo sonar la campana de salida. El agudo sonido sobresaltó a Phoenix, y por un instante, Eisen temió lo peor. El semental se encabritó ligeramente, con los ojos abiertos por el pánico. Claro, Ethan mantuvo la calma, con voz firme. «¿Estás bien?», dijo, agarrando la cuerda con cuidado. «Te tengo». Poco a poco, la respiración de Phoenix se estabilizó y sus cascos volvieron al suelo. Eisen le dio espacio, dejándolo aclimatarse antes de pedir nada más. Minutos después, Phoenix dio su primer paso cauteloso en la pista, y luego otro. Eisen caminaba a su lado, a su mismo ritmo. Para cuando llegaron a la mitad del recorrido, los movimientos de Phoenix eran más fluidos, con las orejas erguidas hacia adelante, más con curiosidad que con miedo. Al completar una vuelta completa, Eisen se detuvo, dejando que el semental se quedara quieto y lo observara todo. El pecho de Phoenix subía y bajaba, sus músculos brillaban bajo la luz del sol, pero había una calma en su comportamiento que Eisen no había visto antes. Al salir de la pista, Carter se acercó con una extraña sonrisa en su rostro. «Lo has logrado», dijo. Pero Eisen sabía que este no era el final. Era el comienzo de algo más grande. Las semanas posteriores al triunfo de Phoenix en el hipódromo fueron transformadoras. La noticia sobre el caballo que había desafiado las probabilidades se extendió rápidamente por el pueblo y más allá. Quienes antes se burlaban de los esfuerzos de Eisen ahora hablaban de Phoenix con admiración, llamándolo un símbolo de resiliencia. Pero para Eisen, nunca se trató de demostrarle a nadie que estaba equivocado. Se trataba de darle a Phoenix la vida que se merecía, una vida basada en la confianza. Confianza, paciencia y segundas oportunidades. Una mañana fresca, mientras estaba afuera del establo, observando a Phoenix pastar tranquilamente, Eisen sintió una profunda satisfacción. Carter, quien se había convertido en una presencia constante en su viaje, se acercó con expresión pensativa. «Has hecho más de lo que creía posible», dijo, apoyándose en la cerca. «Pero tengo que preguntar qué les depara el futuro a ti y a Phoenix». Eisen se giró para mirar al semental, con la mirada fija. «No creo que se trate de mi futuro», respondió. «Se trata de lo que Phoenix quiere. Se ha ganado el derecho a elegir su camino». Carter asintió con un atisbo de respeto en la mirada. «Sea lo que sea, te asegurarás de que esté listo». Eisen empezó a notar cambios sutiles en Phoenix. El semental se movía con una seguridad que antes parecía imposible. Sus ojos, antes nublados por el miedo, ahora reflejaban una fuerza serena. Phoenix había recuperado su equilibrio, no solo físico sino emocional, y fue una transformación que inspiró a todos los que la presenciaron. Clyde, la veterinaria, lo visitó una tarde y no pudo ocultar su asombro. «Es increíble», dijo, pasando una mano por el cuello de Phoenix. «Le has dado más que una segunda oportunidad. Le has devuelto el ánimo». Eisen se dio cuenta de que la experiencia de Phoenix no era solo suya. Se había convertido en una historia que conmovió a otros. Las escuelas invitaron a Eisen a hablar sobre resiliencia y compasión, y la comunidad local organizó eventos para celebrar la recuperación de Phoenix.
En uno de estos eventos, un niño se acercó a Isen con los ojos abiertos y maravillado. ¿Es cierto que antes estaba roto?, preguntó el niño, señalando a Phoenix. Isen sonrió y se arrodilló para mirarlo a los ojos. No estaba roto, dijo Isen con dulzura. Solo necesitaba que alguien creyera en él. Al atardecer, al ponerse el sol en el pasto, Isen se paró junto a Phoenix, sus siluetas se enmarcaban bajo la luz dorada. El vínculo entre ellos era inquebrantable, forjado a través de los desafíos, el hogar, el sufrimiento y el triunfo. Isen sabía que la historia de Phoenix era más que una simple historia de recuperación. Era un testimonio del poder de la confianza y la resiliencia del espíritu. Con una última mirada al horizonte, Isen murmuró, hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Phoenix resopló suavemente, dándole un codazo en el hombro a Isen. Juntos, regresaron al establo, listos para afrontar lo que les deparara el futuro.